Queridos amigos, ¿qué tal? El narcotráfico sigue siendo la pesadilla que compromete el desarrollo y la paz en Iberoamérica en este 2025. Enfrentarse a esa lacra es vital, pero los divididos estados de la región son incapaces de hacerlo por sus propios medios, a menos que coordinen sus esfuerzos y cuenten con el apoyo de los países consumidores, también responsables del fenómeno. ¿Qué les parece si lo vemos? Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenidos a Desde mi punto de vista, el canal en el que no nos cansamos de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Paz y prosperidad nos hemos deseado todos para 2025 y ese es, por supuesto, mi anhelo sincero para nuestros queridos países. Y podemos decir que si por paz entendemos la ausencia de guerra, pues es verdad que no hay conflictos armados con ejércitos enfrentados, por ejemplo. Pero todos sabemos que tristemente la violencia sigue siendo una constante en nuestros países debido sobre todo al narcotráfico y a la existencia de regímenes que o bien lo amparan o viven de él. Empecemos por ahí. El narcotráfico es un fenómeno que recorre toda la geografía americana desde Estados Unidos a la Argentina. El tráfico de droga es la principal industria transnacional en Iberoamérica. No conoce fronteras ni barreras legales. La lucha contra las grandes mafias resulta tarea imposible para algunos estados. Y todo parece apuntar a que en 2025 resultará cada vez más difícil enfrentarse y vencer a esa hidra gigante con múltiples tentáculos. Según la Oficina de la ONU sobre estupefacientes, se estima que la droga genera a nivel mundial un negocio de 320.000 millones de dólares anuales. Una buena parte tiene lugar en Iberoamérica, que produce y exporta esas sustancias ilícitas hacia Europa y Estados Unidos. El comercio que generan, por ejemplo, los cárteles mexicanos acapara 30.000 millones de dólares. En Ecuador las mafias manejan cerca de 8.000 millones de dólares. Son cifras superlativas que después se lavan en bienes raíces, empresas ficticias y se bancarizan en entidades financieras. Pero no nos quedemos con el hecho de que finalmente esas mafias lo único que hacen es producir y distribuir una mercancía, eso sí, nociva y proscrita. El negocio de los narcos va más allá. Participan en el tráfico de migrantes, recurren a la trata de personas y practican las peores formas de explotación laboral y sexual. Los narcos forman estados dentro del estado con pandillas que primero extorsionan a comerciantes y después de ese siniestro aprendizaje forman guerrillas paramilitares que extienden su control y su terror por todo un territorio. Defienden sus feudos con arsenales de armas de todo tipo, más abundantes y sofisticadas que las que manejan los policías locales. Quienes se opongan a ese dominio lo pagan con la vida. No hay estadísticas fiables, pero el control de los territorios y las rutas desde donde se distribuyen las drogas ocasiona centenares de miles de asesinatos cada año. Crímenes que se perpetran a la luz del día y que quedan impunes debido a estados que o bien miran para otro lado como México o son incapaces de hacerles frente como Ecuador. Queridos amigos, las mafias no se contentan con matar, generan un clima de miedo que amedrenta a toda la población. Las víctimas, después de asesinadas, son a veces colgadas de puentes, mutiladas, desmembradas o disueltas en ácido. Se trata de humillar a las familias de sus víctimas y de lanzar un mensaje claro a la población y a las autoridades para que nadie se atreva a disputar su poder y su negocio. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de erradicar a esas organizaciones criminales en 2025? Pues o bien se prepara una lucha frontal, internacional y coordinada contra el narco, o las mafias se vuelven endémicas, disputando sin duda el poder político a los gobernantes actuales, como de hecho ya está sucediendo en algunos países. En Estados Unidos, principal consumidor de droga y por lo tanto responsable también de resolver el problema, tenemos a Donald Trump amenazando con intervenir al sur de la frontera con drones y lo que haga falta a fin de combatir a esos cárteles.
Sin duda México está condenado a cooperar con su vecino del norte, compartiendo inteligencia y recursos y dejándose de escrúpulos soberanistas. Ecuador necesitará por su parte también los medios militares y de inteligencia que no tiene a fin de erradicar una lacra que convirtió a uno de los países más pacíficos en uno de los más violentos. Pero, queridos amigos, la lucha contra el narco es desigual y los países exportadores sufren la gangrena que imponen las mafias, porque son esos países quienes ponen los muertos, sufren su despiadado dominio, padecen el desmoronamiento del Estado de Derecho y también la descomposición de la sociedad en sus capas más débiles y vulnerables. En cambio, los países consumidores no soportan esa carga. Y si de verdad quieren erradicar ese fenómeno delictivo, pues tienen que implicarse y ayudar a los países que lo soportan. Porque es cierto que hay mafias locales en Estados Unidos y Europa. En cambio, sus capos se mueven impunemente y son el eslabón final y mortífero porque probablemente se llevan la mayor parte del negocio y con su elaborada distribución y marketing son los que finalmente expanden el mercado con clientes a los que terminan esclavizando y matando con sus letales sustancias. Por eso, otras voces hablan de legalizar o despenalizar, haciendo que los estados regulen el mercado para quitarle el negocio a las mafias. Tal vez, si nos referimos a la marihuana, sería posible, pero ¿qué sucede con el mortífero fentanilo, la letal heroína o la esclavizante cocaína? Son sustancias que ponen en peligro la salud pública y sin duda hay que combatirlas. Pero la respuesta militar tal vez sea insuficiente. Los expertos insisten en que lo más efectivo es reducir el tráfico de precursores químicos y mejorar las inspecciones recurriendo a tecnología avanzada para escanear cargamentos. Otras medidas que se aplican pero con escaso éxito son las financieras. Las autoridades de Estados Unidos luchan contra el lavado de activos financieros, impidiendo a los cárteles todo acceso al sistema bancario. Pero a mí lo que más me preocupa es la infiltración de los cárteles en los aparatos estatales. Con el principio de que todo funcionario tiene su precio, no les resulta difícil a las mafias comprar las voluntades de esas personas cuya misión consiste precisamente en combatir la lacra del narco. Policías con sueldos de $500, jueces municipales cobrando menos de $2.000. Resulta muy barato comprarlos. Y si se resisten, muchos lo pagan con su vida o la vida de sus familiares. En zonas rurales apartadas de México o Ecuador, el Estado ha perdido. Lo terrible es que el crimen organizado ha penetrado en las altas estructuras de la administración pública, la justicia, la policía y las Fuerzas Armadas. Su inserción es tan profunda en algunos lugares que el Estado retrocede y termina tolerando la soberanía de esos grupos criminales sobre determinados territorios. El cáncer del narco es el cáncer de Iberoamérica, pero para la izquierda bolivariana, esa del Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo, el narco es más bien el síntoma de una enfermedad de desigualdad e injusticia social. Con su postura buenista y comprensiva, ese socialismo siglo XXI no solo ha tolerado casi de forma benevolente esa lacra, sino que se ha convertido en cómplice. Si no puedes combatirlos, únete a ellos y aprovéchate. Así se resume la filosofía de muchos políticos que comen de la mano del narco, el cual termina financiando sus campañas electorales a cambio de impunidad. En algunas zonas de México y Ecuador no se puede ser elegido sin contar con el plácet del capo local, que pondrá todo el dinero que haga falta para que el pueblo no se equivoque al votar. Pero esa coexistencia, lejos de traer la paz, genera más violencia. En Sinaloa, por ejemplo, los capos y los políticos se conocen personalmente, se saludan, pero los homicidios son 3 veces superiores al resto del mundo. Por ejemplo, en los últimos 100 días de 2024 se produjeron allí 600 asesinatos. Si terminan interviniendo las Fuerzas Armadas o la policía en Michoacán, Tamaulipas o Jalisco, es porque esos mismos cárteles inician guerras que desbordan sus territorios. Ahora bien, aunque bajo la derecha los cárteles también han prosperado, con la izquierda
se puede hablar de que hay una afinidad en los objetivos. Parece como si el narco formara parte de ese socialismo siglo XXI, una quinta columna contra el imperialismo yanqui, como diría el traficante colombiano Carlos Leder, una bomba retardada contra el dominio de Estados Unidos y de las élites locales. Por eso, narcos y socialistas terminan haciendo equipo en Venezuela, Colombia, Cuba, México y Nicaragua. Nos preguntamos por eso si la lacra del narcotráfico es imposible de combatir y solo queda conllevarse con él, coexistir como ha hecho el régimen indígena comunista de Morena en México, que insiste en su política de abrazos y no balazos. Para el actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, solo la educación y el desarrollo de las zonas deprimidas del país pueden evitar que los jóvenes caigan en la tentación de trabajar para el crimen organizado. Suena muy bien y hay que hacerlo porque el deber de un Estado también es impulsar el crecimiento económico, dar educación a los niños y empleo de calidad a los jóvenes. Sin embargo, ese proceso necesita décadas y distrae del principal deber del Estado, que consiste ante todo en proteger vidas, algo que visiblemente no es capaz de hacer la señora Sheinbaum y antes su mentor López Obrador. Por otro lado, la información y la educación también es una obligación de los estados en los países consumidores, sobre todo en Estados Unidos, donde existe una auténtica cultura de ingerir medicinas y sustancias raras para cualquier afección. Los opiáceos que fabrican las empresas farmacéuticas se consumen profusamente y han causado estragos como el Oxycontin. La gente con menos recursos y con ganas de evadirse recurre a un mercado negro repleto de ofertas de sustancias tóxicas como el terrible fentanilo. Por lo tanto, ¿qué solución tiene este fenómeno y si es que hay una solución? Pues es difícil ser optimista, pero al menos seamos realistas. Igual que se combate a las mafias con medios policiales y militares, igual que se rastrean los cargamentos de droga y se confisca el dinero asociado al narco, no puede haber ninguna tolerancia contra aquellos políticos, jueces y funcionarios que se pasan a ese lado oscuro. Sobre todo aquellos gobernantes que además tienen el máximo rango, si dejan hacer al narco, si miran para otro lado mientras las mafias infestan el territorio, si blanquean a los criminales con su discurso, si se niegan a perseguirlos, pues entonces se convierten en cómplices y por lo tanto no merecen menos que ser juzgados, condenados y encarcelados. Tolerancia cero. Así que detener a los capos como el Chapo Guzmán, su hijo, o Juan Manuel alias el Drácula es muy necesario, pero no suficiente para extirpar de raíz esa lacra. Los políticos y militares que los amparan o sacan algún beneficio deberán correr la misma suerte. Pensemos en el general panameño Noriega, y tal vez sufra el mismo destino Maduro vinculado al cártel de los Soles. Correa, que financió su campaña en Ecuador con la narcoguerrilla colombiana, permitiendo que las mafias se establecieran en ese país. O pensemos también en Daniel Ortega, que convierte a Nicaragua en un país de tránsito privilegiado para el tráfico de droga. ¿Y tú qué opinas? Agradezco sinceramente tu punto de vista también sobre este complejo problema. ¿Cómo se percibe o se sufre en el lugar en el que vives? Hay un debate abierto en este mismo espacio de YouTube. También aquí abajo puedes encontrar el enlace a Telegram, que también sirve para continuar la conversación. Muchas gracias por seguirme en este canal que hago con total y absoluta independencia. Agradezco tus me gusta y que te suscribas si no lo has hecho ya. Buenos días o buenas noches y ante todo, feliz año. Hasta pronto.